pisando el balón, va buscando el área, sigue Robben, por poco le hace falta, sigue Robben, sigue Robben, sigue Robben, ¡penal! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Si ya saben por qué le meten la barrida, doctor García. ¿Por qué lo hacen si ya sabían que era hinchar? Hay penal al 91 en contra de México. A final de cuentas, estamos enfrente de un todopoderoso. Aquí estoy temblando, doctor Abrazo. Estoy sudado, te puedes acercar y te reviento la cabeza, Carlos. El mejor, y miren lo que voy a decir, el mejor portero de la Copa del Mundo con Ochoa contra Útela. ¿Qué sucede cuando en un proceso el sistema de medición no es lo suficientemente confiable? ¿Cómo saber que vamos bien cuando el que nos dice ni siquiera sabe cómo medir? ¿Qué hacer cuando nos piden liberar piezas y el instrumento que nos dan es solamente esto? El análisis del estudio de medición o MSA nos sirve para determinar el método que tenemos para medir y evaluar una característica dentro de un proceso y saber si es lo suficientemente confiable como para poder detectar piezas que están fuera de especificación. Y si no lo es, en algún momento nos van a meter gol los defectos. Este es el primer paso en la fase de análisis del Voltron de la metodología del DMAIC del 6 Sigma. Arre con la intro. La variación. Todos los procesos manejan una serie de variables, es decir, cuentan con una serie de entradas y una serie de salidas. Cada una de estas variables de entrada se van transformando y por lo tanto adquieren una naturaleza cambiante, constante dentro de sus características. Para tener un buen control del proceso requerimos monitorearlas para saber si en algún punto se pueden salir de especificación o próximamente lo podrían estar. Una variación no controlada ocasiona productos fuera de especificación. Un producto fuera de especificación representa tarde o temprano una mala calidad. Y la mala calidad cuesta. O dice mucho de la habilidad de un proceso o la imagen que da ante el público. La importancia de un gauge. El gauge, o para entenderlo mejor, el instrumento de medición, es la forma física y estandarizada con la que vamos a medir alguna característica de interés en un proceso. Por ejemplo, para la cantidad de chile que le ponen en tu elote, el elotero debe tener un instrumento de medición, de tal manera que pues no le vaya a poner muy poquito y se queje el cliente, o no le vaya a poner mucho y le vaya a salir más caro. Y la diarrea. Para las variables mayores y críticas es conveniente en los procesos tener algunos puntos de inspección y que esta medición sea lo suficientemente confiable tanto para el instrumento como para la persona que realiza la medición. Según el manual de la IAG, un proceso confiable debe ser estable, ser lineal, consistente y uniforme. Y básicamente predecible, así te aseguras de que tu producto continúa con el cariño de siempre, sin comer solamente una, suave como el amor de mamá, por ti, me entiende, te queremos bien, porque cuesta menos, por su rico sabor casero, y la verdad no lo cambio por nada. ¿Me doy a entender? La repetibilidad y reproducibilidad. En el análisis del estudio de medición vamos a tener dos actores principales, el instrumento de medición y el observador, y también dos factores, la repetibilidad y la reproducibilidad. La repetibilidad mide principalmente el desempeño del instrumento y tal vez un poquito del desempeño del observador, y le evalúas cuando haces una repetición sobre la misma pieza al momento de medirla. La reproducibilidad se obtiene cuando una misma pieza es evaluada por dos distintos observadores. En teoría, la medición debería ser siempre la misma, pero el método empleado, las deficiencias del instrumento, la percepción que tiene cada uno de los observadores, pues le aporta un cierto nivel de variabilidad.
y requerimos que la combinación de estos dos elementos pues sea una pequeña aportación a la variabilidad total que va a tener en el proceso. Si tomamos como ejemplo la variación natural que existe en un proceso de embotellado, el error por la medición tanto del instrumento como del observador no debería superar el 10%, porque seguramente varios productos estarían fuera de especificación. Y mira que la gente la hace super pedo si el líquido de la cerveza está abajo del puntito amarillo. El análisis del sistema de medición, o también conocido como el gauge R&R, se puede realizar a través de una muestra, en un ambiente controlado o puede ser natural, y con un enfoque para medir cierta característica en específico. Existen las personas que se hacen este cálculo a mano, pero pues si no quieres batallar puedes utilizar el software de Minitab, o incluso ya existen algunas aplicaciones que te pueden ayudar o sitios web que ya tienen el cálculo desarrollado para que no batalles tanto con eso. Hay que aprovechar ahorita que podemos chalanear a las máquinas antes de que nos dominen. Aquí lo relevante es la interpretación que le vamos a dar al estudio. Ejemplo. Vamos ahora a hacer un análisis del sistema de medición y para esto lo vamos a hacer con la principal materia prima que utilizan todos estos programas deportivos que pueden estar por horas hablando sobre el mismo tema. Obviamente estamos hablando de los árbitros de fútbol. Y es que no hay otro deporte donde el sistema de medición esté tan sujeto a la polémica e incluso el mismo deporte se trata de un constante esfuerzo por tratar de cambiar una decisión arbitral y el tono de los reclamos sea una constante durante todo un juego. Para eso vamos a analizar 3 jugadas que sucedieron en un mismo partido. Las 3 son de penalti. El partido fue de la jornada 30 de la Liga Española entre el equipo del Real Madrid y el Celta de Vigo. Son jugadas futboleras y bravísimas. Le pediremos a estos 3 árbitros que son de la misma escuela que lo juzguen. Van a ver cada uno de ellos 2 veces la misma jugada en un estudio cruzado y deben decidir si fue o no penal. Hasta este punto acabamos de evaluar la reproducibilidad, es decir, cada uno hizo su análisis y juzgó si era penal o no. Ahora vayamos con la repetibilidad, es decir, vamos a pasarle las mismas jugadas pero en un orden distinto. Interpretación de los resultados. Este es un resultado de un análisis R&R de tipo cruzado y por atributos. O sea que hay más de un observador y todos han medido las mismas pruebas. Básicamente buscamos que la mayoría de la variación provenga de las piezas de estudio. En este análisis podemos apreciar que el sistema de medición no es suficiente. El total de la variación que aporta al proceso, o en este caso al partido de fútbol, es mayor a un 10%. Por lo tanto, es un juego que está sesgado por la interpretación del inspector. Si el porcentaje de la variación total que aporta el sistema de medición está por debajo del 10%, pues está toda madre. Pero si está entre un 10
y un 20% de toda su aportación, necesitas hacer algunos ajustes, algunos arreglos antes de continuar con tu proyecto, por ejemplo uno de 6 Sigma. Pero si la variación que aporta tu sistema de medición está por arriba del 20%, pues realmente vas a tener como inspectores a este guardia. Es necesario implementar una mejora, pero ¿qué tipo de mejoras? Podemos ver que el principal problema es la repetibilidad, es decir, es su mayor parte el instrumento. ¿Cómo podría mejorar el instrumento de apreciación? Precisamente es la integración de un equipo asistente de videoarbitraje que le ayuda para este tipo de decisiones, con diferentes tomas, repeticiones y el hecho de que el árbitro puede rectificar lo que en un inicio juzgó. Ahora, hay otros factores que contribuyen también y no dependen únicamente de la tecnología. Por ejemplo, las condiciones ambientales en las que se desarrolla el juego. Por ejemplo, la neblina, la lluvia, el calor denso, la altura. En las ligas llaneras nos encontramos con campos de tierra, de lodo, en juegos que se hacen en el monte, el trazado de la cancha que se hace con cal, que se hace con pintura, que a veces no es tan visible, o si los juegos se hacen en la noche, pues la iluminación que a veces no es suficiente. Todo esto es el instrumento y aporta variabilidad para la percepción del observador, en este caso pues del árbitro. Aprovechando que tocamos el punto, la violencia en los deportes, principalmente en el fútbol, no es algo que únicamente está en los estadios profesionales, ni en los equipos profesionales, ni en las barras, ni en las porras, sino existe desde las ligas más simples, tanto en los jugadores como las mismas asistentes que van y se dedican a insultar al árbitro. Eso es violencia, la violencia genera más violencia. Es una lástima ver a familias con niños que entre todos se enseña a insultar a los demás integrantes del equipo o al árbitro. Lo que menos necesita nuestro país es cualquier cosa que agregue más violencia. La pasión y la intensidad que tiene el fútbol no significa estar en un entorno de violencia. Es decir, una persona con carácter es aquella que sabe competir y sabe competir enérgicamente y lo sabe hacer apegándose a las reglas. Y no es aquella persona que se conduce y se expresa de forma agresiva. Más bien esos son pendejos que no saben controlar sus emociones. Para el caso de la reproducibilidad, aquí se tiene que tomar en cuenta la capacitación constante y las actualizaciones en el reglamento de este deporte, incluyendo también una evaluación constante sobre el desempeño de los árbitros. Y nunca vamos a tener una misma evaluación siempre, pues van a existir variaciones que provienen incluso de la misma personalidad del árbitro. Lo que estamos buscando es que esa pequeña variación pues no supere un 10% del total de la variación del sistema. En otras palabras, que el árbitro no sea quien se lleve todo el show. Bueno, y aquí haciendo algunas mejoras podemos optimizar el sistema de medición. Cabe señalar que no solo el estudio del análisis del sistema de medición se realiza sobre la variable principal de interés, para el caso de 6 sigma y y, sino también lo puedes realizar para los factores que estás analizando, es decir, las X. El análisis del sistema de medición es muy importante si lo que quieres es confiar en la medición que estás haciendo, pues a partir de ahí es donde te estás guiando para saber si estás controlando o no tu sistema de calidad o el proceso, que en este caso es el que quieres mejorar o quieres controlar o quieres reducir. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si tienes comentarios, ya sabes, los escribes acá en la parte de abajo. Si te interesa que desarrollamos algún tema en específico acerca de todas estas técnicas, de estas herramientas, también lo puedes comentar. Dejo por aquí las ligas de los temas anteriores de este Voltron del 6 Sigma. Y lo que sigue, el tema que sigue va a ser el estudio del análisis de la variación. Hasta aquí llegamos hoy. Soy el profesor Axioma. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Bye.